Buenas tardes. Hoy día trataremos acerca de la patología quirúrgica del estómago. Antes de ello, un pequeño recuerdo anatómico. El estómago se encuentra localizado a nivel del subfrénico izquierdo y su tamaño va a variar de acuerdo a que se encuentre lleno o vacío. En promedio podemos decir que tiene 25 centímetros de largo y 12 centímetros de ancho. Podemos además decir que tenemos una primera porción que lo une con el esófago distal, que se llama cardias. Esto es a nivel proximal. A nivel distal se encuentra el píloro, que lo va a comunicar con el duodeno. Asimismo tenemos dos curvaturas, la curvatura menor y la curvatura mayor, y tenemos tres partes: la parte superior, el fondo, seguido de la parte más amplia, que es el cuerpo, y posteriormente el antro. Histológicamente encontramos células parietales y principales en el fondo y en el cuerpo. Como sabemos, las parietales van a secretar el ácido clorhídrico y el factor intrínseco, y las principales mayormente el pepsinógeno. A nivel distal, en el antro píloro, se van a encontrar las glándulas mucosas. En cuanto a la irrigación del estómago, ella depende enteramente del tronco celíaco, que nace de la aorta, y vamos a tener dos arcos, un arco a nivel de la curvatura menor y otro a nivel de la curvatura mayor. Entonces tenemos que a nivel de la curvatura menor, la arteria gástrica izquierda, rama del tronco celíaco, va a dirigirse por la curvatura menor y se va a anastomosar con la gástrica derecha, que es rama de la hepática propia. Esto es a nivel de la curvatura menor. En la curvatura mayor, el arco va a estar dado por la gastroepiploica derecha, rama de la gastroduodenal, y por la gastroepiploica izquierda, rama de la esplénica. El resto de la irrigación va a estar dado por 6 a 8 vasos cortos que son provenientes de la arteria esplénica. Sobre su drenaje venoso, tenemos que el drenaje venoso va a ir paralelo a las arterias y estas van a desembocar en el sistema portal directamente por las venas gástrica izquierda y gástrica derecha, y en la vena esplénica por la gastroepiploica izquierda y en la vena mesentérica superior por la gastroepiploica derecha. Asimismo, recordar que a nivel de la curvatura mayor del estómago encontramos el epiplo mayor, que va a servir como un manto que va a tapar al colon transverso que vemos a este nivel. Entre ambos va a existir el ligamento gastrocólico. Veamos ahora la úlcera péptica. Esta patología se produce por una pérdida de sustancia que puede comprometer la mucosa, la submucosa e incluso extenderse hacia todas las capas del estómago. La curación va a evolucionar hacia la cicatriz, y su incidencia, gracias a la utilización de los inhibidores de la bomba de protones, ha disminuido a partir de 1990. Sin embargo, aún tenemos una prevalencia de 8%. En cuanto a su fisiopatología, podemos decir que esta se va a producir por un desequilibrio o alteración entre los factores agresores y los factores protectores gástricos. Como ya dije, la prevalencia de la enfermedad ulcerosa es de alrededor del 8%, y tenemos dentro de ellos a la úlcera duodenal y la úlcera gástrica. La duodenal es más frecuente que la gástrica en relación 4:1. Según sexo, podemos decir que la duodenal
es más frecuente en el sexo masculino en relación 3:1. En la gástrica no hay diferencia según sexo. Respecto a su localización, es más frecuente a nivel del duodeno, como ya dijimos, la úlcera duodenal más frecuente que la gástrica. Y en el duodeno se va a localizar preferentemente a nivel de la cara anterior de la primera porción duodenal. En segundo lugar, a nivel de la cara posterior de esta primera porción y ya más alejado en la segunda porción. A nivel gástrico, se va a localizar preferentemente a nivel de la curvatura menor del antro, o puede localizarse ya con menor frecuencia en las zonas donde previamente ha habido gastritis crónica atrófica. Como ya dije, en cuanto a su fisiopatología, esta se va a deber a un desequilibrio entre la barrera mucosa, factores protectores, y entre aquellos que van a producir un aumento en la secreción ácida. En cuanto a los factores protectores, tenemos la capa superficial de mocos, que es estimulada por las prostaglandinas, el recambio del epitelio de superficie y la vasculatura mucosa, que permite un aporte adecuado de bicarbonato y de oxígeno. En cuanto a los factores agresores, tenemos la bacteria, el Helicobacter pylori, infección por el Helicobacter pylori, el uso de los AINES, que van a interrumpir o van a bloquear el ciclo a nivel de las prostaglandinas, de modo que va a disminuir la producción de moco, y asimismo lo mismo va a ser la aspirina. Y un tercer factor, tenemos el tabaco y el estrés. Pero llámese este estrés a la presencia de pacientes en una unidad crítica, cuando los pacientes por diversas patologías se encuentran hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos, en reanimación. Ese es el estrés que podría provocar una úlcera péptica por estrés. Acerca del Helicobacter pylori, esta es una bacteria gram negativa que es de forma espiral, tiene 3 micras de longitud por media micra de largo, y que además contiene unos flagelos, 4 a 6 flagelos. Ella es microaerófila, esto quiere decir que para que viva necesita de oxígeno, pero este oxígeno debe ser a concentración menor de la encontrada a nivel atmosférico. Asimismo, es oxidasa y catalasa positiva, y prácticamente con su flagelo y su forma va a taladrar la capa protectora de mucus que se encuentra a nivel del estómago o del duodeno, y puede quedarse suspendida a este nivel, adherirse y destruir las células epiteliales a nivel gastroduodenal. Como ya dije, lo repito nuevamente, es una gram negativa microaerófila. En cuanto a su mecanismo de acción, tenemos lo primero que va a hacer va a introducirse a nivel del moco protector a nivel gástrico. Gracias a sus flagelos se va a introducir en esta capa mucosa y va a ir a nivel epitelial a adherirse. En segundo lugar, gracias a sus oxidasas y catalasas, gracias a las enzimas proteasas que tiene, va a transformar la urea en amonio, y producto de este amonio para cambiar el pH en esa zona de localización gástrica. Luego de cambiar el pH en esta zona, va a haber migración de gran cantidad de bacterias a la zona donde se ha cambiado el pH, y posteriormente todas estas bacterias que se van a adherir al epitelio de la mucosa gástrica van a destruir las células, van a producir muerte y se va a producir la úlcera. Nuevamente vemos localización a nivel gástrico,
atraviesa la capa mucosa, se inserta gracias a sus flagelos y adhesinas a nivel de las vellosidades de la mucosa gástrica. Gracias a sus proteasas va a producir daño a nivel de este epitelio y va a producir la úlcera. Acerca de las causas de la úlcera péptica, podemos señalar, como ya dijimos, el Helicobacter pylori, que está presente en 90% de las úlceras duodenales y en 80% de las gástricas. Va a causar una hipergastrinemia, va a incrementar la secreción ácida basal por destrucción de las células de la mucosa, las células D que secretan la somatostatina. Una segunda causa también importante son los AINES asociados a la aspirina. Tenemos sobre todo en ancianos, va a producir úlcera péptica por daño del mecanismo de defensa de la mucosa. Esto va a producir inhibición de la secreción de prostaglandinas y va a disminuir la producción de bicarbonato y moco, que son factores protectores de la mucosa gástrica. Un tercer factor causal tenemos el síndrome de Zollinger-Ellison, debido a que en este caso se va a producir una hipersecreción de gastrina, se va a producir en la clínica diarrea crónica, voluminosa, asociada a úlceras de tracto digestivo superior. Se dice que hay un triángulo en donde se va a producir este gastrinoma, este tumor, entre la cabeza de páncreas, la segunda porción del duodeno y a nivel del antro. Hay un triángulo en donde pueden encontrarse ubicados estos gastrinomas. Por eso se le dice pancreático o duodenal. Una causa menos frecuente tenemos la hipersecreción ácida idiopática. Respecto a la úlcera gástrica, en cuanto a la clínica, la comida va a agravar el dolor, se va a asociar a una disminución de los mecanismos de defensa de la mucosa, y esta puede tener la acidez normal o baja. Está asociada al consumo de alcohol, AINES, aspirina y al reflujo biliar. En términos generales, el tratamiento podemos decir la hemigastrectomía con o sin vaguectomía. Topográficamente podemos dividir la úlcera gástrica en la úlcera antral, a nivel antral, tipo 1. La tipo 2 es la úlcera antral más úlcera duodenal. Y la tipo 3 es la úlcera prepilórica. Esta tipificación de las úlceras, esta clasificación va a servir también para el tratamiento. En cuanto a las complicaciones de la úlcera péptica, son 4 las complicaciones más frecuentes de la úlcera péptica. A recordar, la úlcera hemorrágica, es el sangrado. Segundo, la perforación. Tercero, la estenosis post cicatrización. Cuarto, un proceso obstructivo también por estenosis. Como vemos acá, la úlcera gástrica puede producir una úlcera hemorrágica. Y esto lo vamos a clasificar endoscópicamente según la clasificación de Forres. Entonces hay una clasificación endoscópica de las hemorragias digestivas altas, no variciales, a diferencia de aquellas hemorragias debidas a varices esofágicas en los casos de pacientes cirróticos. Acá tenemos la hemorragia digestiva por una úlcera sangrante. Y tenemos que en la clasificación de Forres tenemos 3 divisiones. La hemorragia activa es la úlcera tipo A, tipo 1. La hemorragia reciente es la tipo 2 y cuando ya no hay signos de sangrado es la tipo 3. En la tipo 1 tenemos la 1A, es cuando a la endoscopía se observa la hemorragia en chorro, es un sangrado activo, un sangrado a chorro. La 1B, cuando hay sangrado activo, pero es en menor intensidad, se le llama una hemorragia en babeo. La tipo 2 es una hemorragia que ha ocurrido recientemente. Sin embargo, encontramos a la endoscopía en la 2A el vaso visible,
pero que ya no sangra. En la 2B tenemos el coágulo está adherido a la zona del sangrado. Ya no hay hemorragia reciente o ya no hay hemorragia activa en ese momento. Y en la 2C, cuando encontramos una zona rojiza de hematina. En la tipo Forrest 3 es aquella úlcera en la cual hay ausencia de signos de sangrado y en la base podemos encontrar una base con fibrina. En cuanto al tratamiento médico de la úlcera hemorrágica, en primer lugar el paciente debe estar en NPO, si es posible, si hay vómitos incoercibles de la hemorragia, podemos colocar una sonda nasogástrica a gravedad con mucho cuidado. Generalmente esto se hace con ayuda del endoscopio, e instaurar una terapia endovenosa con inhibidores de la bomba de protones. Primero una dosis en bolo, 80 miligramos endovenoso, para seguir con una dosis de infusión, 8 miligramos por hora por 72 horas, sobre todo en las úlceras de Forrest tipo 1, 2A y 2B, es decir, 1 en sangrado activo, 2 que ha habido sangrado reciente. En los otros tipos de Forrest también se utiliza inhibidores de bomba de protones a doble dosis. En cuanto al tratamiento endoscópico, en la Forrest 1A, o sea, vaso visible, y 1A, perdón, sangrado a chorro, y 1B, sangrado en babeo, y la 2A, que es el vaso visible, se debe hacer una inyección con adrenalina o, si es posible, una termocoagulación en la endoscopía, o cuando sea posible también la utilización de clips en la zona de la úlcera. En la Forrest 2B es discutida la hemostasia, eso de preferencia algunos dicen no tocarla. Y en la Forrest 3C ya no hay sangrado, entonces no se debe hacer hemostasia, simplemente observación. En cuanto al tratamiento quirúrgico de la úlcera hemorrágica, este está indicado cuando hay fracaso del tratamiento endoscópico, o sea, fracasó la adrenalina, la termocoagulación o la utilización de clips. Cuando hay recidiva, una hemorragia mal tolerada por el paciente, o cuando hay una primera recidiva y el tejido es muy frágil y esto nos indica que probablemente va a resangrar el paciente, o en una segunda recidiva luego de un segundo tratamiento endoscópico. La técnica utilizada: la antrectomía más reconstrucción gastroduodenal, o podría ser gastroduodenal, que es la tipo Billroth 1, o gastroyeyunal Billroth 2, o puede ser también una anastomosis reconstrucción tipo Iderux. Siguiendo con las complicaciones, dijimos primero la hemorragia, segundo tenemos la perforación. Acá tenemos una úlcera péptica perforada. Clínicamente en las imágenes lo que vamos a observar es neumoperitoneo por perforación de víscera hueca. En esta imagen podemos ver la imagen de neumoperitoneo sobre la radiografía de tórax anteroposterior. Y en el caso de que de la úlcera sea una úlcera duodenal o úlcera postpilórica, podemos observar que aquí han hecho una rafía de la úlcera y una epiploplastía o mentoplastía. Si la úlcera, o sea, si se utiliza este tipo de tratamiento a nivel de úlcera gástrica, siempre esto debe estar asociado a resección de la úlcera porque hay que descartar malignidad. Las indicaciones quirúrgicas en este caso tenemos el cáncer, cuando no se ha descartado cáncer, como dije, no se ha descartado malignidad. Cuando la úlcera péptica no cicatriza a pesar de 6 semanas de tratamiento médico adecuado. Cuando la úlcera es gigante, mayor de 3 centímetros. O en los casos de las complicaciones de la úlcera péptica, como puede ser la perforación o la hemorragia. En caso de úlcera péptica de tipo gástrica, que sea la tipo 2, topográficamente aquella que se encuentra antral y duodenal,
o la tipo 3 prepilórica. Generalmente este tipo de úlceras no van a mejorar con tratamiento médico. Si bien se puede iniciar con los inhibidores de la bomba de protones, si estos no mejoran en 6 semanas, deben ir a tratamiento quirúrgico, pero las que menos van a mejorar son las tipo 2, porque ya son 2 úlceras, y las de difícil tratamiento también son las tipo 3 prepilóricas. Un cuadro para ver las complicaciones de la úlcera péptica. Como dijimos, las complicaciones: la hemorragia, la perforación, la penetración y la obstrucción. En cuanto a su prevalencia, la úlcera hemorrágica se encuentra entre 20 a 25%, la perforación alrededor de 7%, la penetración se habla de que alrededor de 15 a 20% en casos de úlceras intratables, y la obstrucción, que se va a deber a un proceso cicatricial postestenótico en 2 a 4%. Respecto a sus localizaciones, la úlcera hemorrágica es más frecuente en la úlcera gástrica y sobre todo en pacientes mayores de 50 años. La perforación es más frecuente, a diferencia, en la úlcera duodenal, en la pared anterior del duodeno. La penetración, asimismo, similar a la perforación a nivel de la úlcera duodenal, sin embargo es a nivel de la pared posterior. Generalmente la penetración de una úlcera péptica se produce hacia el páncreas. La obstrucción se va a deber a una úlcera duodenal crónica. Es una complicación que puede presentarse en estas úlceras alrededor de 80%. En cuanto a la clínica, la perforación y la penetración va a producir dolor. La perforación va a producir un dolor epigástrico intenso y posteriormente un abdomen agudo, un abdomen en tabla. La penetración es un dolor dependiendo, como ya dije, generalmente se penetra hacia el páncreas, generalmente aumentan las amilasas. Y la obstrucción, va a dar un síndrome obstructivo intestinal, ¿no? A diferencia, la hemorragia, la úlcera hemorrágica, no produce dolor. Es una hemorragia digestiva alta indolora. El diagnóstico en hemorrágica, en penetración y obstrucción es un diagnóstico endoscópico. El paciente que tiene una úlcera perforada, como ya vimos en la radiografía anterior, radiografía de tórax, se va a ver el neumoperitoneo, o en casos dudosos con una radiografía contrastada hidrosoluble o en una tomografía. Sin embargo, si hay una perforación, es un cuadro típico de un abdomen agudo por perforación de víscera hueca. El diagnóstico se puede hacer clínicamente. Y en cuanto al tratamiento, solo en la hemorrágica es posible intentar un tratamiento endoscópico, como ya mencioné, adrenalina o termocoagulación o la utilización de clips, y estas van a mejorar. 90% de estas pueden mejorar y dejar de sangrar en las siguientes 8 horas. Aquellas que no mejoren irán a cirugía. En todos los otros casos, la perforación, la penetración y la obstrucción, el tratamiento es quirúrgico. Sobre todo en la perforación, el tratamiento es una cirugía de emergencia. Vemos acá en la complicación de la estenosis piloruduodenal por una úlcera péptica. Esto va a producir un cuadro obstructivo. Hay una distensión, como vemos acá en la imagen, una distensión del abdomen por esta obstrucción a nivel pilórico. Esto se produce por consecuencia de la cicatrización de varios episodios ulcerosos. La úlcera cicatriza y se retrae. La úlcera cicatriza, nuevamente se retrae en varios episodios y va a producir una estenosis duodenal. La frecuencia alrededor de 6 a 8%, y en su localización es más frecuente a nivel del bulbo.
Lo más frecuente de las estenosis a nivel vulvar, 90%, y dentro del bulbo, más frecuente aún, alejada del píloro, 90%, y las yuxtapilóricas, 10%. Las postvulvares son menos frecuentes, alrededor del 10%. En cuanto a la clínica, bueno, la estenosis va a producir un cuadro obstructivo y el cuadro obstructivo se va a caracterizar por vómitos alimentarios, no biliares, por cuanto la bilis no está comprometida porque el conducto biliar, el colédoco distal, va a desembocar generalmente en nivel de la polla de váter a la segunda porción duodenal, y como vemos acá, la localización más frecuente es a nivel del bulbo. Entonces esta estenosis está antes de la desembocadura de colédoco distal, por lo tanto los vómitos son no biliares. Postprandiales tardíos. En el laboratorio, los vómitos van a producir una alcalosis metabólica, y a niveles de electrolitos vamos a encontrar hipocalemia e hipocloremia. La clínica de esta estenosis: dolor postprandial epigástrico, náuseas, vómitos, una saciedad precoz, una sensación de plenitud epigástrica, puede haber indigestión, anorexia, malnutrición, deshidratación, producto de estos vómitos también. El estómago está dilatado y lo podemos observar al examen físico como una masa timpánica en epigastrio o en el cuadrante superior izquierdo. En casos ya más avanzados se podría observar unas ondas peristálticas en epigastrio. El diagnóstico se va a realizar por una endoscopía digestiva alta. Se puede usar también el test con solución de cloruro de sodio o un estudio por radionucleóticos de vaciamiento gástrico. Pero lo más frecuente es que el diagnóstico se realice con una endoscopía digestiva alta. En cuanto al tratamiento de esta estenosis, si es debida a la inflamación aguda y edema, lo primero es colocar una sonda nasogástrica, hidratar al paciente, administrar drogas antisecretoras y bueno, continuar un tratamiento contra el Helicobacter pylori. En caso de malnutrición severa, se debe adicionar a esto nutrición enteral, que puede ser por yeyunostomía o si no es posible esto, una nutrición parenteral total, ¿no? En casos muy de malnutrición muy severa. Hay que tener en cuenta que la nutrición parenteral total es un tratamiento que no puede ofrecerse a todos los pacientes, requiere generalmente unos lugares en donde el paciente puede estar hospitalizado y además es un tratamiento costoso. El tratamiento quirúrgico está indicado cuando hay una estenosis cicatricial que descompensa al paciente, ¿no? Cuando a pesar de que se ha instalado un tratamiento médico para el edema, no se alivia la obstrucción, o cuando se han hecho dilataciones endoscópicas con balón y estas no han surtido efecto, no hay falla de las dilataciones endoscópicas. El tratamiento que se realiza es una antrectomía más anastomosis gastroyeyunal, puede ser reconstrucción tipo Billroth 2 o puede realizarse una Iderrux. Para ver tratamiento quirúrgico de las úlceras pépticas, la gástrica está indicado cuando hay ausencia de cicatrización después de 12 semanas de tratamiento, recaídas frecuentes en un tratamiento de mantenimiento, cuando hay entre puses de sintomatología hay recaídas, o cuando se observa displasia severa en los bordes de la úlcera. La técnica quirúrgica utilizada es la antrectomía o gastrectomía 2/3 y la reconstrucción puede ser, después de sacar el antro o 2/3 del estómago, la reconstrucción del estómago remanente se puede hacer tipo Billroth 1, quiere decir anastomosis gastroduodenal, o Billroth 2, anastomosis gastroyeyunal. La úlcera duodenal tiene tratamiento quirúrgico en los casos de recidivas frecuentes pese a un tratamiento médico óptimo.
la técnica utilizada es la antrectomía más anastomosis. Billroth 1 es un gastroduodenal o gastroyeyunal, que es la Billroth 2, o puede hacerse otro tipo, en la Finsterer es otro tipo de anastomosis gastroyeyunal. El tratamiento quirúrgico en la complicación de la perforación tenemos cuando un paciente tiene una úlcera perforada, como ya dije, es una urgencia quirúrgica, es un abdomen agudo quirúrgico y por lo tanto la indicación es la laparotomía, o en lugares donde mucha experiencia puede realizarse laparoscopía para tratamiento quirúrgico si hay pocas horas de perforación de la úlcera. En estos casos, lo que se debe realizar es una exploración de la cavidad abdominal, tomar muestras de líquido para bacteriología para posterior tratamiento antibiótico. Si bien de inicio se inicia un tratamiento antibiótico empírico, posteriormente debe basarse en la bacteriología de la toma de muestras durante la laparotomía. Se debe realizar una exéresis de la úlcera si es gástrica para anatomía patológica y luego sutura de la úlcera. La limpieza peritoneal, en el caso de la duodenal, además puede asociarse a un parche de Piplon, como vimos en la figura anterior. Sin embargo, este tratamiento quirúrgico, que es de urgencia, que es la laparotomía, tiene también algunas complicaciones en 20 a 30% de casos, que es el dumping, el síndrome de dumping, la diarrea crónica, o puede haber un reflujo gastroduodenal, una gastritis por reflujo gastroduodenal.